¿Y si las crisis que azotan al mundo no fueran caos, sino el cumplimiento de una profecía olvidada? Hace décadas, hombres como David Wilkerson y Dumitru Duduman vieron el futuro de América con una claridad escalofriante: ciudades en llamas, una economía colapsando, e incluso el impensable ataque nuclear sobre sus costas más grandes. Ellos predijeron un destino que nadie quiso creer. Pero los eventos de 2024 y 2025 están revelando una verdad que no puedes ignorar. Tu supervivencia, tu futuro, depende de entender estas advertencias ancestrales. No apagues este vídeo. Quédate hasta el final. Porque la advertencia final no es solo un presagio, es la clave para tu despertar. En las sombras de la historia, voces humildes, cargadas de una verdad aterradora, nos susurraron sobre el destino de una nación. Nos advirtieron, pero nadie escuchó. Decenas de años atrás, sin odio, sino con lágrimas en los ojos, aquellos que vieron el futuro hablaron de la caída de América. Lo que revelaron era impactante: ciudades ardiendo, familias destrozadas, una nación entera dándole la espalda a su creador. Y ahora, con una precisión escalofriante, todo lo que predijeron se está desarrollando ante nuestros ojos. La historia ha sido escrita en los anales del tiempo, pero ¿y si el capítulo final ya estuviera profetizado? ¿Y si las catástrofes que hoy azotan al mundo no fueran meras coincidencias, sino señales inconfundibles, una cuenta regresiva hacia un juicio que ha permanecido oculto? Una revelación final, más allá de la política y el clamor mediático, aún permanece velada, hasta ahora. ¿Estamos presenciando el destino de una civilización, o es acaso un despertar doloroso, un eco de antiguas advertencias? Prepárense, porque esta es la historia de los profetas que predijeron la caída de América. Para entender el escalofriante presente, debemos primero regresar a aquellos que se atrevieron a mirar al futuro. No eran teóricos de la conspiración ni charlatanes, sino hombres y mujeres comunes, escogidos, según ellos, para entregar mensajes divinos que sacudirían los cimientos de una nación. ¿Cómo podían ver tan claramente lo que estaba por venir? ¿Qué les otorgaba esta credibilidad tan inquebrantable, tan aterradoramente precisa? Uno de esos vigías fue el pastor David Wilkerson. En 1973, un hombre común y corriente, sin la fama de un evangelista televisivo ni el poder de un político, recibió una visión aterradora. Solo, en la quietud de su cuarto de oración, Wilkerson fue testigo de algo que describió como iquot, no simbólico, no abstracto. Fue clara, detallada y devastadora. Iquot, lo dejó iquot, temblando iquot, hasta la médula. En su libro, La visión, Wilkerson detalló una América plagada de iquot, disturbios. Inestabilidad económica, la frialdad espiritual dentro de iglesias una vez fervientes. Iquot, lo asombroso es que, décadas después, estas palabras comenzaron a aparecer iquot, más como un titular de periódico que una profecía. Iquot, ¿coincidencia? ¿O una ventana al futuro? Luego está Ken Peters. No era un erudito bíblico, sino un hombre con un sueño, una visión profética que, hace más de 30 años, lo cambió todo, dejándolo iquot, conmocionado de por vida. Iquot, en ese sueño, Ken Peters vio el mundo en caos. Iquot, una nación bajo juicio. Iquot, lo que él presenció, muchos creen, es lo que iquot, apenas ahora estamos comenzando a presenciar. Iquot, ¿cómo un sueño tan vívido y detallado podría anticipar con tanta exactitud los temores que hoy nos asaltan? ¿Y qué decir de Dumitru Duduman, un cristiano rumano que sufrió tortura bajo el comunismo? Al llegar a Estados Unidos en 1984, lejos de la tiranía, recibió una visión aún más opresiva. Iquot, un ángel del Señor le mostró el juicio venidero sobre América. Iquot, sus advertencias sobre la iquot, decadencia espiritual y moral, la división, la arrogancia, la violencia, la impiedad. Iquot, comenzaron a iquot, reflejar eventos reales. Iquot, que surgirían años después. Él fue rechazado, pero sus palabras resuenan hoy con una verdad innegable. Estos hombres no buscaban atención ni fama. Simplemente obedecieron la carga que se les impuso, advertir a una nación que se deslizaba hacia la oscuridad. Sus profecías, dadas iquot, hace décadas. Iquot, hoy hacen que iquot, lo que una vez sonó imposible esté empezando a parecer peligrosamente real. Iquot, nos vemos obligados a preguntar, ¿qué tipo de sabiduría antigua, qué tipo de plan divino, se está revelando en estos días finales? El velo que separaba el futuro del presente se ha desvanecido. Lo que alguna vez fueron susurros proféticos, hoy son titulares de prensa. ¿Es posible que los acontecimientos que nos definen en 2024 y 2025 sean precisamente el iquot, puente iquot,
que conecta las advertencias ancestrales con nuestra crisis actual? La respuesta, para muchos, es un escalofrío de confirmación. Consideremos la elección presidencial de Estados Unidos y la división social que la acompaña. Wilkerson, hace décadas, habló de Iquot, una nación dividida por la ira, ciudades enfrentadas, razas, partidos políticos y comunidades llenas de odio y sospecha. Iquot, ¿acaso esto no describe la polarización que vivimos, la toxicidad en las redes sociales, los abismos ideológicos que fragmentan nuestro tejido social? ¿No es un reflejo de ese espíritu de Iquot, división Iquot, que él predijo? Ahora, volvamos la mirada a la crisis de salud mental de la juventud y la redefinición de la identidad de género. Ken Peters y Sadhu Sundar Selvaraj, cada uno a su manera, predijeron Iquot, una generación joven que se levantaría sin respeto por la autoridad, sin comprensión de la moralidad, y sin temor a Dios. Iquot, Selvaraj fue aún más específico. Iquot, un espíritu impío se desataría sobre los niños, un espíritu de rebelión, confusión de género, odio hacia la familia y odio hacia Dios. Iquot, podemos ignorar el aumento alarmante de la ansiedad, la depresión, la violencia juvenil y los intensos debates sobre la identidad que marcan a nuestra juventud. El espejo de la profecía nos muestra una imagen perturbadora de nuestra realidad. La inestabilidad económica global y la inflación persistente también resuenan con fuerza. Wilkerson previó un Iquot, colapso repentino y agudo de la economía estadounidense. Iquot, Grube advirtió que Iquot, el dólar perdería su poder. Iquot, y que Iquot, naciones extranjeras se volverían económicamente contra América. Iquot, con la inflación que devora los salarios, los mercados globales en constante turbulencia y la sombra de la recesión. ¿No estamos viviendo una manifestación de estas advertencias, un aviso de que los cimientos financieros son más frágiles de lo que creemos? ¿Y las catástrofes naturales extremas? Henry Grube vio Iquot, la naturaleza misma gimiendo. Iquot, inundaciones que arrasan ciudades enteras, terremotos que parten el suelo, y cambios inusuales en los cielos. Iquot, Sadhu Sundar Selvaraj habló de Iquot, señales celestiales, lunas de sangre, eclipses solares y alineaciones planetarias inusuales como marcadores de un cambio venidero y juicio divino. Iquot, incendios forestales sin precedentes, sequías históricas, tormentas devastadoras, ¿son meros patrones climáticos o son Iquot advertencias, señales de juicio? Iquot, un grito de la tierra que refleja un problema espiritual más profundo. Sadhu Sundar Selvaraj usó una metáfora potente, vio a Iquot, América como un águila grande con alas rotas. Iquot, las alas, dijo, representaban la unidad y la fuerza moral. Pero en su visión, Iquot, las alas estaban destrozadas por el conflicto interno, alimentadas por mentiras, corrupción y la negativa a arrepentirse. Iquot, este águila, majestuosa pero herida, ¿no es una imagen inquietante de la América actual, una nación que se desgarra desde dentro? Estamos en un punto de crisis decisivo, donde lo antiguo y lo nuevo convergen en un ominoso mensaje. ¿Qué escalofriante futuro nos espera si estas señales son tan solo el preámbulo? El sueño americano, alguna vez un faro de esperanza, hoy se tambalea al borde del abismo. Las visiones proféticas no solo advirtieron sobre amenazas externas, sino que desnudaron una verdad aún más aterradora, la desintegración de la nación desde su propio corazón. ¿Qué sucede cuando una sociedad pierde su brújula moral, cuando sus valores más fundamentales se rompen en mil pedazos? David Wilkerson fue explícito. Vio que Iquot, la brújula moral de la nación, se destrozaría. Iquot, advirtió que América Iquot, ya no toleraría la verdad. Iquot, que Iquot, el nombre de Jesús sería ridiculizado. Iquot, en las escuelas, los tribunales, el entretenimiento. ¿No estamos viendo cómo las líneas entre el bien y el mal se difuminan, cómo los principios éticos que una vez nos guiaron son descartados por una búsqueda desenfrenada de placer y autoafirmación? El reflejo en el espejo de la sociedad actual es innegable, una erosión constante de lo que alguna vez fue sagrado. Ken Peters, en su sueño profético, fue testigo de Iquot, jóvenes volviéndose violentos, enojados y espiritualmente vacíos. Iquot, ¿acaso esto no evoca las noticias sobre la violencia escolar, los crímenes sin sentido, la creciente apatía o la rabia desatada en las nuevas generaciones? Parece que el alma de la juventud, la promesa del futuro, está siendo devorada por una fuerza invisible, una marea de desesperación y vacío que las profecías anticiparon. Bob Jones, una voz profética reconocida por su profunda perspicacia espiritual, lo dijo sin rodeos. Iquot, el mayor enemigo de la Iglesia en los últimos días será el orgullo disfrazado de sabiduría. Iquot, Sadhu Sundar Selvaraj describió un Iquot, espíritu de engaño donde la verdad sería distorsionada. Iquot, y la gente seguiría a maestros que Iquot,
Alimentan su orgullo en lugar de desafiar sus corazones, y Quod, el orgullo, la arrogancia, la negación de la corrección, estos son los venenos que, según los profetas, corroerían los cimientos de la nación. ¿No vemos cómo la autojustificación y la incapacidad de reconocer el error se han convertido en la norma, incluso en los más altos estratos? ¿Y la justicia? ¿Qué hay de la justicia? Los profetas advirtieron que Quod, cuando la verdad cae, la justicia cae con ella y Quod, ¿cómo podemos reconciliar esto con las crecientes dudas sobre la imparcialidad de los sistemas judiciales, con la percepción de que la ley se aplica de manera diferente según la posición social o política? Es una ansiedad profunda, una sensación de pérdida que se extiende por la sociedad. Cuando los pilares de la verdad y la justicia se desmoronan, ¿qué queda para sostener a una nación? El caos interno no es una fantasía, es la sombra de un destino autoimpuesto. En medio de la oscuridad que se cierne sobre la nación, los profetas observaron una traición aún más dolorosa, el silencio de la Iglesia. Mientras la sociedad se hundía en el pecado y la confusión, muchas iglesias, aquellos faros de luz y verdad, cayeron en un profundo sueño. Los profetas no lo vieron como una debilidad, sino como una abdicación, un abandono de su deber más sagrado. David Wilkerson, en particular, Quod, lloró por el estado de la iglesia y Quod, vio que las iglesias se convertirían en Quod, centros de entretenimiento y Quod, más preocupadas por atraer multitudes que por salvar almas. Quod, predicadores que una vez fueron audaces como leones se convertirían en oradores motivacionales y Quod, con mensajes y Quod, superficiales y Quod, donde Quod, la convicción desaparecería y Quod, lo más alarmante, y Quod, el temor de Dios sería reemplazado por el temor del hombre y Quod. ¿No resuena esto con la realidad de muchas congregaciones hoy en día, donde el evangelio se diluye para no Quod, ofender Quod, a la cultura, donde la búsqueda de la comodidad supera el llamado a la santidad? Es una decepción profunda, una traición a la vocación divina. Dumitru Duduman, al escapar del comunismo, esperaba encontrar iglesias fuertes y vibrantes en América. En cambio, Quod, quedó conmocionado y Quod, dijo que muchas iglesias en Estados Unidos estaban Quod, espiritualmente muertas y Quod, la gente sonreía, cantaba y aplaudía, pero sus corazones Quod, estaban lejos del arrepentimiento y Quod, las describió como iglesias Quod, llenas de emoción, pero vacías de poder Quod, donde Quod, no oran. No ayunan. No claman Quod. ¿Cómo puede una nación sobrevivir cuando su brújula espiritual está rota, cuando aquellos que deberían ser la sal de la tierra pierden su sabor? Sadhu Sundar Selvaraj recibió una visión celestial donde Quod, el Señor le dijo que muchos pastores habían comprometido Quod, ya no advertían a la gente sobre el pecado, el juicio o el regreso de Cristo. En cambio, Quod, se enfocaban solo en bendiciones, prosperidad y comodidad Quod, al hacerlo, Quod, dejaron a sus rebaños desprotegidos, vulnerables al engaño, la destrucción y la pérdida eterna Quod. Estas no fueron palabras dichas con ira, sino con una profunda pena. Porque los profetas sabían que Quod, cuando la iglesia enmudece, la nación no tiene brújula Quod, cuando los vigías dejan de advertir, el enemigo entra desapercibido Quod, cuando los púlpitos se oscurecen, la gente tropieza en la confusión Quod, la traición más dolorosa no vino del mundo, sino de aquellos que estaban llamados a ser la luz. Este silencio no es debilidad, es un eco ominoso de un futuro sin guía, un futuro donde la fe se ha convertido en una sombra de sí misma. Por décadas, América ha sido vista como la tierra de la abundancia, una nación de riqueza, poder y prosperidad. Pero los profetas advirtieron que esta comodidad no duraría para siempre. Vieron un tiempo en que la economía Quod caería como un castillo de naipes Quod, y cuando eso sucediera, Quod, la verdadera base de los corazones del pueblo se revelaría Quod, estamos presenciando el cumplimiento de esta aterradora profecía, la caída de un ídolo, la sacudida económica que expone la desnudez espiritual. David Wilkerson habló directamente de esto en su visión de 1973. Describió un Quod, colapso repentino y agudo de la economía estadounidense Quod, bancos que Quod, fallarían, negocios que cerrarían, empleos que desaparecerían Quod, y personas que alguna vez vivieron en seguridad, encontrándose en Quod, desesperación Quod. Él advirtió que el colapso no sería causado únicamente por la política o los mercados, sino por la Quod, decadencia espiritual Quod. América, dijo, Quod, había puesto su confianza en el dinero, no en Dios Quod, cuando ese ídolo cayera, la nación temblaría Quod. Henry Grube también compartió visiones de un tiempo en que Quod,
el dólar perdería su poder y naciones extranjeras, que alguna vez fueron aliadas, y se volverían contra América económicamente y la nación, que una vez fue prestamista para el mundo, y se convertiría en mendiga y Sus advertencias no eran solo sobre la caída de los mercados, sino sobre la orgullosa nación siendo quebrada y Los profetas dejaron clara una verdad, el juicio económico no sería aleatorio, sería permitido por Dios para sacudir a un pueblo que había confiado más en sus carteras que en su palabra y vieron largas filas en bancos de alimentos, el aumento de la falta de vivienda en las ciudades y familias que se desmoronaban bajo la presión financiera. Pero lo peor, vieron a la gente volviéndose no a Dios, sino a la ira, la culpa e incluso la violencia y el colapso expondría y no solo la debilidad económica, sino el vacío espiritual y Esta inseguridad financiera es un espejo de una bancarrota mucho más profunda. Los profetas no se deleitaron en esta advertencia, lloraron por ella. Sabían que en la sacudida, muchos caerían. Pero también esperaban que algunos, finalmente, se arrodillarían. ¿Qué sucederá cuando el dios del dinero caiga? ¿A qué se aferrarán las personas cuando sus cimientos económicos se hagan añicos? La vulnerabilidad que sentimos hoy es un eco de esa profecía antigua, una señal de que estamos al borde de una revelación amarga y necesaria. Si el enemigo no puede destruir una nación desde el exterior, la desgarrará desde dentro. Pero los profetas advirtieron que mucho antes de que América cayera por la guerra, sería destrozada por la división. Más allá de eso, algunas de las revelaciones más escalofriantes de todas se referían a algo mucho más tangible y aterrador, una invasión extranjera en suelo estadounidense. Tan impensable como suena, estas visiones fueron claras y detalladas. Vieron enemigos de lejos trayendo destrucción cuando la nación estaría menos preparada, y ya no bajo la protección divina. Dumitru Duduman fue uno de los primeros en hablar abiertamente de esto. En una visión que le dio un ángel, vio a Rusia en alianza con otras naciones lanzaría un ataque repentino y devastador contra Estados Unidos y describió misiles nucleares golpeando ciudades como California, Florida y Nueva York y pero lo que más se destacó no fue el poder militar, sino la razón del ataque. El ángel le dijo, este país arderá porque le ha dado la espalda a Dios y esta no era una advertencia política, era espiritual. Duduman no quería creerlo, amaba a América. Pero el mensaje era claro, el juicio vendría por manos extranjeras, una vez que la mano de Dios fuera levantada. Henry Grube tuvo visiones similares. Vio submarinos rusos ocultos cerca de la costa de EU y vio misiles siendo lanzados mientras el país estaba distraído, desprevenido y dividido y Grube creía que esto no sería solo una guerra natural, sino el resultado de que América abandonara su cobertura espiritual y la sensación de amenaza es palpable, no solo por lo que se ve, sino por lo que se ha perdido. Otras voces proféticas, como Sadhu Sundar Selvaraj, confirmaron que los enemigos de América ya se estaban preparando, observando, esperando que la nación llegara a un punto sin retorno moral y espiritualmente y él dijo, ominosamente, y una vez que la luz se atenúa, la oscuridad se mueve rápidamente y la cuenta regresiva no es solo interna, también está en el exterior, donde los adversarios esperan el momento oportuno. Los profetas no compartieron estas advertencias para causar miedo, sino para despertar urgencia. Sabían que una vez que se quita la protección de Dios, ninguna cantidad de poder militar puede detener lo que se avecina. Duduman fue categórico, y la espada está a la puerta y estamos presenciando los signos de esta tormenta que se avecina, donde la debilidad interna de una nación invita a la catástrofe externa. Esta es la advertencia final, el punto de no retorno. La pregunta no es si vendrá, sino si estamos preparados. Llegamos ahora a la cúspide de las profecías, la hora del juicio, ese momento aterrador en que la vida normal se desvanece y los profetas no hablaron en acertijos cuando se trataba del juicio final, lo describieron claramente como un momento en el tiempo, un punto sin retorno y cuando Dios dejaría de advertir y comenzaría a actuar. Y dijeron que ese momento y no estaba lejos y de hecho, algunos creen que ya ha comenzado y David Wilkerson habló de una temporada específica cuando todo parecería desmoronarse a la vez y colapso financiero, desastres naturales, disturbios civiles y confusión espiritual y todos y chocando como olas en una orilla frágil y lo llamó y una tormenta de juicio y dijo que vendría y
Repentinamente, las iglesias que no estuvieran arraigadas en la verdad se desmoronarían muchos entrarían en pánico, pero unos pocos. Un remanente fiel, se mantendrían firmes la imagen que evoca es de un mundo girando fuera de control, donde la ilusión de seguridad se rompe en 1000 pedazos. Sadhu Sundar Selvaraj recibió un mensaje del Señor de que la copa de iniquidad de América estaba llena describió cómo el cielo había retenido el juicio durante décadas debido a las oraciones y la intercesión. Pero ahora el peso del pecado, la rebelión y la falta de arrepentimiento había llegado a un punto de ruptura y dijo, la espada está a la puerta, no con ira, sino con justicia para purificar lo que aún podría salvarse es un concepto desolador, pero justo, un Dios santo que, después de una paciencia infinita, debe permitir que las consecuencias de las acciones de la humanidad se manifiesten. Ken Peters, en su sueño profético, describió el día en que la vida normal desapareció de la noche a la mañana vio a la sociedad caer en caos personas perdiendo el acceso a su dinero, comida y libertad no se trataba solo de sufrimiento, sino de una nación despertando demasiado tarde imaginen el desespero de ver cómo todo lo que daban por sentado se desintegra en un instante. El sentimiento de no poder evitarlo se cierne sobre cada palabra. Los profetas dejaron dolorosamente claro, el juicio no es un castigo por el bien del dolor. Es el último recurso de un Dios santo que ha sido ignorado demasiado tiempo cuando ese juicio comienza, no importa cuán poderosa crea una nación que es lo que importa es si su gente recuerda cómo humillarse y regresar a él y ahora, dicen, la puerta ha comenzado a abrirse ¿podrá la humanidad comprender el significado de este destino ineludible antes de que sea demasiado tarde para el arrepentimiento? Hemos caminado juntos por el Valle de las Sombras, explorando las advertencias más sombrías. Pero recuerden esto, las profecías nunca fueron dadas para infundir terror, sino para ofrecer una oportunidad. Son un llamado divino, un eco de amor que nos insta a la preparación, no a la desesperación. Es el momento de la verdad, no de la huida. Porque incluso cuando los imperios caen y el mundo parece desmoronarse, hay una promesa. Una promesa para el remanente, para aquellos corazones humildes que buscan la verdad. Dios siempre preserva a un pueblo para sí mismo. Y para quienes se arrepienten, creen y perseveran, aún hay misericordia, aún hay propósito, aún hay un destino que se alza más allá de las cenizas. El fuego puede caer, pero la gracia sigue hablando, susurrando que la caída no tiene por qué ser el final. Puede ser el comienzo. Un renacimiento de fe, más puro, más fuerte. Que nuestras voces se unan ahora en un solo clamor de fe. Si este mensaje ha tocado tu alma, si has sentido el despertar de una verdad más profunda, te pido que compartas este vídeo. Ayudemos a despertar a otros que aún duermen, a aquellos que necesitan escuchar esta advertencia de esperanza. Y ahora, en los comentarios de abajo, escribe, amén o yo creo para declarar tu fe y unirte al remanente. Que tu palabra sea un testimonio de tu compromiso. Que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga.